Buen día, un nuevo amanecer, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del noticiero de Televen. Gracias por compartir con nosotros este recorrido de noticias que presentamos a diario para todos ustedes. Jornada del día miércoles 11 de marzo. Recapitulemos sobre lo ocurrido en las últimas horas. Bueno, marchas del gobierno y de la oposición. La más emblemática, por decirlo de esta manera, porque fue la que registró perturbación e irregularidad, fue la marcha opositora, que se concentró ayer frente al monumento de Juan Pablo II en la avenida Francisco de Miranda. Eso es municipio Chacao, del estado Miranda. Allí, bueno, un número importante de personas se concentró, escuchó la voz de los dirigentes políticos de oposición, fundamentalmente la del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien con megáfonos, porque no tuvieron posibilidad de utilizar equipos de sonido, se dirigió pues a quienes le acompañaban. Luego el intento de marchar, que era el propósito inicial, ¿no?, hacia el Palacio Federal Legislativo en el centro de Caracas, pues fue sencillamente bloqueado. Las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional, comenzó a disparar gases lacrimógenos, granadas lacrimógenas, como algunos dicen. Bueno, y comenzó a dispersarse el grupo que manifestaba y se concentraba allí. Se entregaron unos volantes con el propósito de establecer los lineamientos, cuál era la estrategia. Al final la estrategia concluyó en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, allí en el municipio de Baruta del estado Miranda. Allí sesionó, luego de la perturbación por efectos de las bombas lacrimógenas, la Asamblea Nacional y aprobó el Plan Nacional de Conflicto, que bueno, tiene un registro amplio y es un texto largo, donde seguramente en el desarrollo de esta primera misión se presentarán algunos aspectos. Está por lo demás también en diferentes medios impresos de comunicación y en portales de internet. Bueno, se desató desde luego la controversia, en principio porque las vías hacia la capital de la República fueron restringidas. La Mariscal de Ayacucho, que viene de Guarenas, Guatire, la autopista regional del centro y también la carretera panamericana, bueno, sufrieron un enorme retraso y se crearon unas largas colas, largas filas de vehículos que venían hacia la capital. Eso por una parte, ¿no? Ya desde temprano comenzaba a generar controversia. Por lo demás, luego vino el debate de redes sociales, que está intenso, intensísimo, entre grupos de la oposición sobre el propósito de la marcha, que para qué se convocó la marcha, otros que defendían la marcha, la concentración, el derecho a manifestar, en fin. Hay un debate, como les dije, o una polémica muy recia en las redes sociales alrededor de ello, bueno, donde cada quien expresa y presenta su punto de vista. Algunos dirigentes políticos se refirieron a la concentración. Se generaron unas declaraciones también que, bueno, incendiaron las redes sociales del secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, donde habló de, al margen de cómo vaya a constituirse finalmente el Consejo Nacional Electoral, tendrá la oposición, a su juicio, que participar en medio de las limitaciones o restricciones en el proceso parlamentario que se avecina. Lo ideal son las elecciones presidenciales, también las parlamentarias, porque constitucionalmente deben realizarse, pero si no hay presidenciales, pues parlamentarias. Bueno, se imaginarán, bueno, ustedes mismos lo habrán visto, el reventón de redes sociales a propósito de estas declaraciones. Están enfrentados los grupos radicales, los moderados, como quiera buscarle usted el matiz. Lo cierto es, bueno, esa marcha concluyó ayer, como les decía, con esta sesión ordinaria en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Anuncia el líder opositor Juan Guaidó una movilización para mañana, jueves 12 de marzo, sin precisarse aún cuál será la ruta o cuál será el sitio de concentración en este sentido. Bueno, lo importante, en este caso para los opositores, fue que se reactivó la calle con la movilización en el día de ayer. En contraste, el gobierno movió pues a sus militantes, como de costumbre, con alto nivel de seguridad, con los accesos hacia el centro de la capital bloqueados por la Guardia Nacional, también por la Policía Nacional,
y otros efectivos de seguridad. Bueno, y marcharon desde la Plaza Morelos hasta pues, la esquina de San Francisco, por cierto. Ya voy a seguir con esto para dar un paréntesis sobre la marcha anterior opositora. Fueron detenidos ayer tarde 13 diputados. Hay uno que fueron liberados luego 2, Sandra Castillo y creo que Oscar Torres es el nombre, y Renzo Prieto, al parecer, según denuncias de la diputada Delsa Solórzano, permanece detenido, no se sabe dónde está. Al parecer fueron detenidos en un hotel de la urbanización El Rosal por efectivos del FAES. Eso también es importante reseñarlo porque tiene presencia dentro de lo que es el esquema informativo del día de hoy y aparece publicado en diversos medios de comunicación. Bueno, decía, la marcha del gobierno culminó, allí hablaron algunos oradores, el presidente de la Constituyente Gubernamental, el señor Cabello, se refirió al informe que presentó ayer la señora Bachelet, y haremos un breve resumen de esto, sobre los derechos humanos en el país, y también renovó su acusación contra los opositores, señalándoles de ser responsables del incendio en los depósitos del Consejo Nacional Electoral el fin de semana, allí en Filas de Mariche, eso es el municipio Sucre del estado Miranda, ¿no? Entonces allí se renovaron críticas, cuestionamientos, en fin, como también, bueno, se renovaron criterios sobre la elección parlamentaria que tendrá lugar, de acuerdo al criterio establecido por el señor Cabello, este mismo año, a pesar de las dificultades con el incendio en la logística de las elecciones registrado el fin de semana. Bueno, el tema de la señora Bachelet, ayer reactualizó oralmente, se expresaba a través de diversos portales internacionales su punto de vista sobre la situación venezolana, denunció nuevamente persecución contra parlamentarios, contra opositores en general, contra periodistas, contra la comunidad universitaria, citó los casos de los diputados Gilbert Caro e Ismael León, solicitó la liberación de los presos políticos. Bueno, en definitiva o en suma, lo que hizo fue renovar puntos de vista que ya había expresado en anteriores informes. A esto era que se refería el señor Cabello en la marcha del gobierno en el día de ayer. Señalaba que Bachelet no tenía moral para hablar de la situación de Venezuela en derechos humanos porque permanecía en silencio frente a lo que está ocurriendo en Chile o lo que ha ocurrido en El Salvador o lo que ha ocurrido en Bolivia. Así que bueno, eso en cuanto a la información local, pero vamos a la información macro. En este caso, la situación del coronavirus continúa pues la evolución como tal, siguen lamentablemente registrándose víctimas en otras partes del mundo, se reduce en forma gradual, incluso lo reconoce la Organización Mundial de la Salud en declaraciones del día de ayer. El nivel de contagiados en China, y eso evidentemente tiene expresión también en el nivel de personas que fallecen, que continúan. Y bueno, por lo demás, el cordón sanitario, ¿no? El cerco sanitario en diversas provincias en China, pues se mantiene férreamente, pero todo indica que va cediendo en forma gradual. No así ocurre en otros países. Italia es un caso alarmante por el número de contagiados, también por el número de personas fallecidas. En Europa, bueno, se han tomado medidas severas, drásticas en algunos casos. Bueno, el aislamiento en Italia es total en todo su territorio. También se toman decisiones sobre viajes aéreos y personas que provienen de lugares donde se ha registrado el coronavirus. Hay un número mayor de personas fallecidas en España, en Francia. Se están tomando también algunas otras decisiones en cuanto a concentración de personas. En España no puede haber concentraciones de más de 1000 personas. En los deportes también se toman decisiones recias. Se suspende la Liga 1 en fútbol en Francia. Los partidos de la Liga Profesional de España pues se jugarán sin público. Y así también en otras ligas se está evaluando, en la alemana, no seguir pues la actividad deportiva o hacerla sin público. Si nos venimos a América, ayer se registró el primer fallecido en Panamá. Se trata de una persona que tenía antecedentes previos en patologías, sufría de diabetes, registró debilidad, fragilidad y esto junto con el coronavirus pues
lamentablemente pues culmina con su fallecimiento. Aparecen en Bolivia por primera vez los 2 primeros casos. Crece el número de contagiados en Argentina, ya hemos informado de la situación en anteriores noticieros de Chile, continúa más o menos dentro de la misma tendencia, igual que en Brasil y en otros países. Acá en Venezuela, ayer Nicolás Maduro se refería al caso, habló de estar la logística abastecida, de estar preparados los hospitales para si surgiera la contingencia del primer caso de coronavirus. Hay un gran nivel de interés y expectativa sobre lo que pudiera ocurrir. En fin, opinan sociedades médicas científicas también sobre el caso. La Federación Médica hace una serie de observaciones críticas sobre la forma como el gobierno está manejando la situación. Lo cierto es que hay que estar simplemente pendientes de la información que vaya surgiendo y lo fundamental, como hemos dicho en forma reiterada, es hablar con la verdad por delante, ¿no? Bueno, hay otras noticias importantes también. Nos vamos al escenario internacional. Aparte de lo del coronavirus, que tendrá amplia reseña en esta primera emisión, están otras informaciones como el tema de las elecciones internas dentro del Partido Demócrata, es decir, las previas a lo que será la convención. Ayer se registraron primarias en 3 estados, gana Joe Biden, se perfila como la opción para enfrentar a Donald Trump y bueno, él hizo un llamado a Sanders como indicándole, bueno, llegó el momento de poner las cosas y las cartas sobre la mesa y simplemente evaluar que tus posibilidades se van cerrando cada día más. Así que Joe Biden avanza firmemente para ser, por lo menos hasta ahora, el candidato del Partido Demócrata para las elecciones del mes de noviembre. También la situación tensa que se vive en la frontera entre Grecia y Turquía. Desde España nos llega pues la información que la Comisión de Mesa del Parlamento Español negó un planteamiento que hizo el Partido Radical de Izquierda Podemos para que se investigara al rey emérito Juan Carlos I por supuestos hechos de corrupción de unas cuentas al parecer que aparecieron en Suiza, de acuerdo a la información noticia Criminis de un medio de comunicación internacional. Pero como rey emérito, pues decidió la Comisión de Mesa, incluso con el apoyo del propio Partido Socialista, que es el partido del gobierno, pues negar esta investigación. Y en España, fundamentalmente, la situación política reduce un tanto, a pesar de la controversia que por lo general hay, para sentarse en el tema del coronavirus, donde la situación es bastante delicada. Bueno, vamos a los deportes. También el coronavirus, ya les adelantábamos, suspensión de partidos o partidos sin público, como los que se celebraron ayer de la UEFA Champions entre Valencia, eso fue en el estadio de Mestalla, y Atalanta de Italia, y el Leipzig y Tottenham, ¿no? En grandes ligas, atención, hay también una enorme preocupación. Se está hablando incluso de posibilidad de iniciar los partidos en la inauguración o a partir de la inauguración de la temporada sin público. Los equipos determinado, la liga, el Major League Baseball, ha determinado que los peloteros no deben acercarse al público, el público tampoco a los peloteros, evitar el contacto físico, incluso un régimen estricto en los dugouts, en los entrenamientos de primavera, y luego cuando inicie pues el calendario oficial del béisbol profesional de los Estados Unidos. La situación allí también es preocupante y bueno, esto está teniendo repercusiones significativas en el mundo deportivo internacional. Son rápidamente, pues, en síntesis, algunas de las notas que más están destacando en nuestra agenda del día de hoy. Pasemos ahora a recorrer nuestra propia portada, la de la primera emisión. Comencemos con declaraciones de Nicolás Maduro. Negó que en el país haya coronavirus, que ha habido seguimiento y no se han presentado situaciones en este sentido. Continuamos, fueron detenidos los diputados Ángel Torres, Sandra Castillo y Renzo Prieto en un hotel del Rosal. Eso es el municipio de Chacao, del estado de Miranda, por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales. Ya decíamos, 2 de los diputados fueron liberados, Renzo Prieto y su asistente al parecer continúan detenidos. Continuamos, seguimos en la última actualización del informe sobre los derechos humanos en Venezuela. La alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció actos
de violencia y presiones políticas contra los parlamentarios de la oposición, también contra los representantes de medios de comunicación social. Hay más de la información internacional. El representante de Colombia, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Joseph Merks, pidió a la Unión Europea visualizar la labor humanitaria que desempeña el país neogranadino con los refugiados venezolanos. Vamos al segmento de la entrevista. Conversaremos con María Verdeal, vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo. Y cerramos con arte y espectáculos. El actor venezolano Edgar Ramírez participará en una serie junto a Nicole Kidman, una serie de televisión, junto a Nicole Kidman y Hugh Grant. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de seguidas los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, nuestro recorrido por las diversas corresponsalías, la información internacional, lo que se sume a la dinámica informativa del día a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Mitad de semana ya, miércoles 11 de marzo de 2020. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Por supuesto, atentos al avance del coronavirus en casi todo el mundo. Y hoy comienza en España esta medida de suspensión de actividades escolares y también de algunas oficinas públicas durante 15 días. Además tenemos de cables internacionales que Italia aprobó una ayuda excepcional de 25.000 millones de euros para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Salmerón, ¿cómo amanece? Buen día. Hola Gaudí, buenos días. Saludos a nuestros amigos televidentes. Haciendo balance del coronavirus, tenemos las siguientes cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud para el día de hoy. Habrían 118.555 personas infectadas con el COVID-19, esto en todo el mundo, de las cuales lamentablemente 4.281 fallecieron en 110 países y territorios. Es el balance que ofrece para el miércoles 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud. Pero vamos a revisar otros temas internacionales, y es que a través de cables pudimos conocer la lamentable noticia de un accidente de trenes en Ciudad de México. Según lo que se conoce hasta el momento, esto habría ocurrido alrededor de las 11:30 de la noche del día de ayer. Hasta ahora se reporta una persona fallecida y cerca de 41 personas que habrían resultado heridas en este lamentable accidente. Si nuestro director nos ayuda con las imágenes que estamos colocando para que ustedes puedan ver lo que son partes de las labores de rescate que realizaban las autoridades, en este caso bomberos, protección civil, en el sistema de metro de Ciudad de México. Hasta ahora no se conoce las razones que llevaron a que ocurriera este lamentable accidente. Repetimos, una persona fallecida y 41 resultaron heridas. El sistema metro ha anunciado que el día de hoy estarían prestando un servicio parcial, toda vez que están realizando las investigaciones pertinentes para determinar las razones por las cuales estos dos trenes chocaron en horas de la noche del día de ayer. Bueno, entre las personas heridas están los dos conductores, los de ambos trenes. Estamos muy atentos, por supuesto, para actualizar cifras e información adicional acerca de este accidente que ocurrió en México. Así amanece el mundo este miércoles 11 de marzo. Por lo pronto vamos a hacer la revisión de la prensa nacional. Amigos, vamos a comenzar esta revisión de periódicos que circulan a nivel nacional en nuestro país con la portada del diario El Universal. Su titular principal la mañana de hoy reseña lo siguiente: Guaidó: se logró el objetivo de reactivar la protesta en la calle. Numerosos simpatizantes de la oposición acudieron a la convocatoria realizada por el diputado Juan Guaidó en la avenida Francisco de Miranda. La descarga de gases lacrimógenos por parte de policías y militares impidió que la manifestación llegara hasta la sede del Poder Legislativo. Tras arribar a la Plaza Alfredo Psadel, en Las Mercedes, los parlamentarios sesionaron y aprobaron el pliego nacional de conflicto. El líder opositor convocó otra marcha para el día de mañana jueves. Entre tanto, PSUVistas marcharon contra medidas imperialistas. Las agrupaciones políticas y sociales que respaldan al gobierno de Nicolás Maduro marcharon ayer martes sin dificultad alguna desde la Plaza Morelos, en la Avenida México, hasta el Palacio Federal Legislativo. La movilización contó con la participación de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, motorizados y funcionarios del Ejecutivo. Las consignas
estaban dirigidas a rechazar las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a la derecha, esto último entre comillas. Ángel Medina y Julio Chávez encabezan un comité de postulaciones. El constituyente Francisco Torrealba anunció que próximamente será instalado el comité de postulaciones electorales, para el cual fueron elegidos en forma unánime los diputados Ángel Medina de Primero Justicia y presidente, además de la comisión, y Julio Chávez del PSV, vicepresidente de la misma. Como secretario fue nombrado el también opositor José Luis Cartaya. La instancia que nombrará a los rectores del Consejo Nacional Electoral está conformada por 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil, nombrados hace 15 días. Otros temas están presentes en esta portada, tienen que ver con el informe que presentara el día de ayer la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hablamos de Michelle Bachelet. Deploró actos violentos de policías y civiles contra la oposición en Venezuela. El CNP denuncia 39 agresiones a periodistas entre enero y febrero. Hablamos del Colegio Nacional de Periodistas. El informe elaborado por la seccional Caracas indica que se han registrado 39 arremetidas físicas, 4 detenciones arbitrarias, 7 casos de hostigamiento, 5 de intimidación y 5 robos de equipos, entre otros. Nos vamos ahora a la gráfica principal del diario El Universal. Wuhan levanta restricciones e Italia se aísla. Un país paralizado. El gobierno de Italia urgió a 60 millones de italianos a quedarse en sus casas, medida enmarcada en un decreto para frenar el avance del COVID-19. Panamá, por su parte, registró su primer caso y ya son 11 los países de Latinoamérica que alojan el virus. China anunció que la epidemia está prácticamente contenida en Wuhan, en ciudad donde apareció el COVID-19. España fue el primer país en anunciar la suspensión de todas las conexiones aéreas con Italia, principal foco del virus en Europa. Cifra de contagiados, ya se lo habíamos dado, supera los 118.000 personas. Revisemos ahora qué trae la portada del diario 2001. Ellos destacan en su portada declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Maduro, 2 puntos, descartados 20 casos sospechosos de COVID-19. Más abajo, un reporte especial que ha preparado este diario. Exigen pagar con moneda gringa. Consumidores quieren que los comercios también acepten el dólar en metálico. Sin embargo, por mañas o falta de costumbre, la mayoría de los locales están renuentes. Expertos explican que, tal como pasa con los billetes arrugados, no existe razón técnica para el rechazo de estas piezas. Otros temas, el electoral que tiene que ver con Estados Unidos. Biden gana en Michigan, Mississippi y Missouri. Más abajo, Chuao clama por mejoras en sus vías. Se hace reseña además de las movilizaciones de calle que se registraron ayer en Caracas, martes movido por las calles. El líder Juan Guaidó volvió a presidir una sesión del Parlamento fuera de la sede del Capitolio Federal tras no poder superar ayer un muro policial en el este de Caracas. Aseguró que las acciones de protesta no cesarán. En contraparte, el chavismo salió a la calle por el centro y oeste de la capital de la República con el objetivo central de rechazar las sanciones de Washington, medidas que consideran la causa de los grandes males del país. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. El titular principal de este periódico, la mañana de hoy, nos dice lo siguiente: comprarán máquinas para elecciones de la Asamblea Nacional. No van a detener a Venezuela. Esto lo expresó el presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado anunció que hoy el ministro Reverol presentará pruebas del ataque terrorista al poder electoral. Informó que el gobierno está sentado en la misma mesita con Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo para elegir por consenso al nuevo Consejo Nacional Electoral. La gráfica principal corresponde a la marcha del día de ayer. Miles de personas taponaron la avenida Universidad, México y Libertador para respaldar la paz en el país y rechazar las sanciones de Estados Unidos. Otros temas en esta portada relacionados también con el ámbito electoral. Ramos Ayub lleva a Acción Democrática a parlamentarias. Preparémonos para las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las de la Asamblea Nacional, lo dijo el secretario general de la Tolda Blanca. Este sábado 14 comienza campaña de vacunación. Se inmunizará para 11 enfermedades, entre ellas la parotiditis, la hepatitis B, tuberculosis, poliomielitis, difteria, fiebre amarilla y tétano en 7.000 centros de salud del país. Intervienen 3 gasolineras en Zulia por contrabando, esto en materia regional, y también se señala lo siguiente: buscan reactivar zona industrial de Cuba.
Revisemos ahora qué trae la portada del diario Vea para este miércoles. Ellos titulan "Oposición se resquebraja, AD irá a elecciones a Asamblea Nacional". Dice Henry Ramos Salub, admitió que su partido se preparará para los comicios y dejará guindando de la brocha soñadores del abstencionismo. Con fotografía se hace reseña de la movilización de calle del oficialismo del día de ayer, Pueblo Sabio, destaca Vea. Nuevamente, la multitud revolucionaria plenó varias calles y avenidas del centro de Caracas en respaldo a la convivencia pacífica y contra la violencia. Otros titulares al final de esta portada. En Cuba, pesistas ganaron 17 medallas en preolímpico. Bachelet cuestiona sanciones a Conviasa. Vacunación a chamos, anunció Maduro. Bueno, vamos a revisar ahora, amigos, la información en materia deportiva. Lo hacemos con la portada del diario Meridiano. Titular principal, Cachorro Mordelón, el receptor titular de los Cubs, el Wilson Contreras, destapa su segundo jonrón de la pretemporada y guía la paliza ante San Francisco. El fútbol español va a puerta cerrada las próximas 2 jornadas. Esto, evidentemente, por prevención de la epidemia de coronavirus. 6:31 minutos de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos. Bueno, y vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del diario La Calle del estado Carabobo. Su titular principal recoge declaraciones del presidente de la República. 20 casos sospechosos de coronavirus dieron negativo en el país. Nicolás Maduro informó que se encuentran en jornada intensa para verificar el estado de cada persona que presente los síntomas parecidos a este virus. La gráfica principal, marcha del día de ayer, en este caso la opositora. Ellos titulan "Calles de Caracas vivieron jornada intensa de marcha". Diario El Caribazo circula en Nueva Esparta, que trae en su portada el siguiente titular: Venezuela preparó 35 hospitales para atender coronavirus. El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud, mostrando un listado de todos los centros preparados. Según las autoridades de salud, los hospitales para atender casos de coronavirus están distribuidos en 21 estados. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario La Verdad. Este periódico circula en el estado Monagas. Su titular principal nos informa: más de 2.000 médicos se fueron de Monagas ante severa crisis. El presidente regional del Colegio de Médicos, Hugo Febres, afirmó que entre el 2019 y lo que ha transcurrido del 2020, 340 galenos especialistas abandonaron los centros de salud y emigraron hacia otros países. Una de las gráficas titulan "Oposición y oficialismo en la calle" y reseña las actividades realizadas el día de ayer en la ciudad de Caracas. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Buen día. Buenos días, el contacto lo establecemos desde la ciudad de Lechería, en el norte del estado, en Anzoátegui, para informarles que a través del Instituto Municipal de la Salud se encuentran realizando un despliegue especial, un operativo en las diferentes comunidades y conjuntos residenciales para realizar la inmunización de niños menores de 10 años de edad, esto con el plan de vacunación pública. También se estarían, mediante convenios con laboratorios privados, previo pago de las vacunas, pues las personas pueden ponérselas en esta clínica municipal. Ellos señalan que cerca del 50% de las personas del municipio de Urbaneja se atienden en esta clínica municipal. De los pacientes, 50% son del municipio de Urbaneja y 50% vienen de otros municipios buscando las vacunas. Esto debido a que lograron tener un sistema de neveras y una planta de generación eléctrica para conservarlas por más tiempo, y por esta razón tienen mayor cantidad de vacunas. Nosotros comenzamos la jornada informativa desde la ciudad de Barquisimeto, esta vez informándoles que habitantes de la zona norte de esta entidad han denunciado que el alto costo en el precio del pasaje les está afectando directamente con el bolsillo. Piden los afectados a las autoridades correspondientes en atender directamente esta situación, pues aseguran que diariamente gastan entre 10.000 y 15.000 bolívares para poder trasladarse a la ciudad de Barquisimeto. Buenos días. Habitantes de la comunidad El Poblado en la ciudad de Porlamar de la isla de Margarita denuncian que ya tienen 2 meses sin la distribución de bombonas de gas doméstico de 18 kilos.
ya que aseguran que llaman a Dinesa como ente encargado y no obtienen respuesta. Ante estas carencias, las familias se ven en la necesidad de cocinar con leña, lo que ha generado enfermedades en los niños y adultos mayores. Desde el Estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Y con este recorrido informativo de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa. Ahora, señor Salmerón. 6:40 minutos. Bueno, ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido con la portada del diario La Razón de Bolivia. Abren con el tema coronavirus. Dice: Bolivia confirma 2 primeros casos de coronavirus. Las pacientes están en Oruro y Santa Cruz. Llegaron de Italia. El gobierno demanda calma. Vea los síntomas y prevención. Vamos a revisar la portada del diario de hoy. Circula en El Salvador. Su titular principal también aborda esta situación de epidemia con el coronavirus y dice: muere primer infectado en Centroamérica. La ministra de Salud de Panamá confirmó el primer muerto en ese país y 8 casos de infectados. Costa Rica tiene 13. Diario El Día, que circula en Argentina, como casi toda la prensa internacional, abre en este día con el tema del coronavirus. Se elevan a 19 las cifras de contagiados por coronavirus en el país. Confirman otros 2 casos positivos, uno en la ciudad de Buenos Aires y el otro del conurbano. Ambos habían viajado al exterior, están internados y aislados. Más abajo, fotografía de una desolada Plaza de San Pedro. Dice: por primera vez en la historia cierran la Basílica de San Pedro. Y tienen allí la gráfica. También dice que en Italia murieron 169 personas en un solo día. Bueno, vamos con la portada del diario ABC de España, que resume lo que se vive en esta nación a propósito del tema del coronavirus. Ellos lo titulan de la siguiente manera: España en pausa, cancela los vuelos desde Italia, ordena que los eventos deportivos sean a puerta cerrada y prohíbe las reuniones de más de 1.000 personas en la Comunidad de Madrid, La Rioja y Vitoria-La Bastida. El Congreso suspende esta semana el Pleno. Valencia aplaza las fallas. Madrid pide más trajes especiales para sus sanitarios y cierra centros educativos culturales, teatros municipales y polideportivos. Sánchez habla ahora de emergencia de salud pública global y avisa de que vienen semanas duras que obligarán a hacer lo que haga falta. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se espera nubosidad sobre Zulia, Andes, Llanos Occidentales, Centro Norte, Costero, Lara, Guárico, Sucre, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas. Caracas estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 31. Valencia parcialmente nublado. Temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, comenzamos revisando información que tiene que ver con el tránsito. Nos dicen acá que la autopista regional del centro en sus tramos Miranda, Aragua y Carabobo presenta afluencia vehicular normal en ambos sentidos. Vamos ahora con denuncias que nos hacen desde el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, esto es en la ciudad de Maracaibo. Denuncian no tener agua y sufrir bajones de luz. Por acá nos dice Jonathan Hugueto. Desde el estado de La Guaira, también recordando el tema de la falta de agua y manteniendo el ánimo, dice él acá. También Antonio Gutiérrez Moy hace un llamado al Metro de Caracas para que se restablezca el servicio del Metrobús de la ruta de Estación Miranda a El Hatillo, que tiene 2 meses sin funcionar. Por acá nos dicen también el señor Negrín, pide a lo que es Movilnet y su sistema ABA a que revisen la situación de conexión de internet en Nirgua. Nos informa Jacqueline Sadi, además está en la cuenta de Fumbicis, que hubo un sismo en horas de la madrugada en la ciudad entre Valencia y Maracay. La magnitud fue 3.5. Mensajes positivos de Luis Pinto y desayuno acá desde Guama, estado Yaracuy, un desayuno recatado del profesor Montoya. Sí, muy discreto, muy prudente el desayuno.
Discreto hoy. Bueno, discreto. Métele el ojo para que... Sí, señor, por eso lo digo. Por eso lo digo. Bueno, no hay fritanga, creo. No, No, es todo pancito. pancito tostado. Así es. Bueno, ¿qué tenemos en la próxima parte, Carlos? Bueno, Gaudí, vamos a resumir titulares. Desde luego todo un amplio recorrido por la situación del coronavirus. Ya habíamos ofrecido información anteriormente, detalles, las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, decisiones e iniciativas que se están tomando a nivel de diversos países del mundo. Bueno, sobre eso hablaremos. También lo que dijo Nicolás Maduro en cuanto al control que tendrían las autoridades venezolanas sobre la posibilidad de una contingencia en nuestro país. Adicional, tenemos información sobre lo ocurrido ayer en las marchas, tanto la de la oposición como la del gobierno. Hubo situaciones irregulares que se presentaron, sobre todo en la marcha opositora, frente pues al propósito de ir hasta el Palacio Federal, fueron sencillamente bloqueados y vino lo que de lo suyo ocurre frecuentemente, bombas lacrimógenas y dispersión de la marcha opositora, que se refugió finalmente en una sesión ordinaria que realizó la Asamblea Nacional en Las Mercedes, en la Plaza Alfredo Sadel. También, bueno, el informe actualizado que presentó la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, renovando inquietud, expresando su preocupación por el hostigamiento contra parlamentarios, opositores, periodistas, comunidades universitarias, presos políticos, exigiendo su liberación. Nos vamos al terreno internacional. Bueno, también tenemos, aparte del coronavirus, información sobre primarias del Partido Demócrata. Joe Biden va consolidando en forma gradual su liderazgo para transformarse en la opción electoral del Partido Demócrata y enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. También algunas otras notas sobre la situación en la frontera entre Grecia y Turquía y los refugiados sirios que allí se concentran. En los deportes, bueno, todo fundamentalmente enfocado con el tema del coronavirus. Más suspensiones de partidos de liga en Europa. Francia suspendió la Liga 1. En España se van a jugar los partidos sin presencia del público, igual que en Alemania. La Liga Profesional Italiana ya se suspendió hace varios días. No habrá partidos, por lo menos hasta el mes de abril. Suspensión también, bueno, de otras actividades. Alerta en las grandes ligas frente al inicio del campeonato profesional del béisbol. Hay inquietud incluso en los entrenamientos de primavera. En el espacio de la entrevista conversaremos con la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, María Verdeal, y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Momento de conocer detalles de las noticias más destacadas de este día. Para eso se incorpora al noticiero Primera Emisión mi querido Héctor Matos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí Peroso. Amigos, buenos días. Comenzamos con los detalles de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, negó que en el país haya coronavirus. Sin embargo, dijo que está robusteciendo el sistema de salud en el ámbito nacional para hacerle frente a la epidemia. Bueno, algunos casos que parecían tener las características del coronavirus han sido descartados, afortunadamente, hasta esta hora en que le estoy hablando. Apenas aparece un caso, una alarma, donde aparezca, actuamos, aplicamos el test. He aprobado todos los recursos necesarios para que el país esté dotado de todos los tests y de todos los recursos que necesita para prevenir, proteger a nuestro país del coronavirus y enfrentar esta epidemia tan peligrosa que está golpeando duramente a distintas sociedades, a distintos países en el mundo. El mandatario nacional informó que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo contra cualquier pronóstico. Agregó que ayer se oficializó el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional para nombrar por consenso a los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral y garantizar las próximas elecciones parlamentarias. El día de ayer se instaló definitivamente y de manera oficial el Comité de Postulaciones para un nuevo Consejo Nacional Electoral compuesto por todos los partidos políticos de la oposición y por el Bloque de la Patria y sus diputados y diputadas.
Lo preside un diputado de Primera Justicia de nombre Ángel Medina, un joven. El vicepresidente es el diputado Julio Chávez de Carora, del PSUV, del Bloque de la Patria. Y allí están representados Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática y el partido Un Nuevo Tiempo. Todos del G4, todos sentados con nosotros. El jefe de Estado informó que la investigación sobre el incendio del galpón del CNE ocurrido el fin de semana habría culminado, por lo que ordenó al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y Paz, Néstor Reverol, a través de su titular, mostrar mañana en rueda de prensa todas las pruebas obtenidas. Las autoridades sanitarias de New Jersey, Estados Unidos, anunciaron la primera muerte por coronavirus. Indicaron que el número de contagios ascendió a 15. La encargada del Departamento de Salud de Nueva Jersey, Judith Persigil, destacó que se trata de un hombre de 69 años que sufría de diabetes y otras afecciones. No había viajado fuera de Estados Unidos, pero sí a Nueva York, donde se encuentra el mayor foco de infección del país con más de 170 casos. Serán cerradas escuelas y lugares donde se puedan reunir grandes grupos de personas durante 2 semanas. Mientras tanto, en España, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, llamó a la calma ante el aumento de casos de coronavirus, que este martes alcanzó los 1.622 casos, que llevó a las autoridades a tomar medidas drásticas como restringir las aglomeraciones, limitación de actos públicos y la suspensión de clases. Sánchez destacó que el gobierno español hará todo lo posible para superar la emergencia creada el COVID-19. También se pudo conocer que el gobierno de Austria anunció que limitará la entrada a su territorio de ciudadanos procedentes de Italia y exigirá un certificado médico como una medida de prevención. Hasta el momento registra 175 contagios. Y el Papa Francisco instó a los sacerdotes a salir y visitar a las personas enfermas con coronavirus para llevarle la fuerza de la palabra de Dios. La Eucaristía matutina de este martes la inició con una plegaria por los operadores sanitarios y por los afectados del virus. Las autoridades italianas insisten en promover una campaña que restrinja el desplazamiento de la ciudadanía. Bien amigos, momento de hacer una pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más noticias de su interés. Por reclamarle a un delincuente por lanzar disparos al aire, fue asesinado de 3 tiros un hombre de 31 años a las afueras de un local de venta de licores en Petare. Según la versión familiar, René Valentín Morales Flores estaba compartiendo a las afueras de este negocio cuando llegó el agresor. La víctima le pidió que por favor se mantuviese en paz, pues el fin de semana anterior en el mismo sitio lanzó disparos al aire. En ese momento se generó una discusión entre ambos. René le propinó un golpe en la cara y el delincuente accionó su arma contra él. Le dio un disparo en el estómago y 2 en la clavícula. Lo llevaron hasta el hospital Domingo Luciani, pero falleció al momento que iba a ser intervenido quirúrgicamente. Jonathan Cárdenas, Televen. Este martes fueron detenidos los diputados Ángel Torres, Sandra Castillo y Renzo Prieto en un hotel del Rosal, en Caracas, por efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales. Torres y Castillo fueron liberados a pocas horas. Prieto continúa retenido. A eso de las 4:50 de la tarde, funcionarios de la FAES irrumpieron en las habitaciones de un hotel ubicado en la urbanización El Rosal de Caracas, donde se alojaban varios diputados a la Asamblea Nacional. En el procedimiento se llevaron detenidos a los parlamentarios Renzo Prieto, Ángel Torres y Sandra Castillo, además de 2 ciudadanos quienes se presumen que son asistentes de los legisladores. Posteriormente, a las 7 de la noche, Ángel Torres y Sandra Castillo fueron liberados, pero hasta los momentos se desconoce el paradero de Renzo Prieto. Según los parlamentarios, dichas detenciones fueron realizadas sin ninguna orden judicial. ¿Por qué a nosotros nos sacan de un hotel sin decirnos el por qué? Nos quitan los celulares, nos los revisan, nos
me revisaron, me quitaron la camisa, me metieron la mano en mis partes íntimas y quiero participar al pueblo de Venezuela, que estoy embarazada, tengo 2 semanas de embarazo, entonces ni siquiera eso les importó, que tengo un bebé en el vientre. Entonces por eso nosotros estamos aquí diciendo y dando la cara que esto no nos va a detener. Esto no me va a detener a mí, ni va a detener a ningún diputado. Bueno, el diputado Renzo se lo llevaron, no lo vimos. En el lugar donde nos llevaron no lo vimos. Allá quedó un compañero, no es diputado, pero quedó un compañero que es de San Cristóbal también, amigo del diputado Renzo. Por su parte, el diputado Ángel Torres aseguró que los funcionarios actuaron de manera irregular al momento de las detenciones. Mencionó que los agentes le indicaron que habría un procedimiento en contra del diputado Renzo Prieto y que próximamente seguirán acciones en contra de los parlamentarios. A los diputados que nos encontramos ahí, la diputada Sandra Castillo y mi persona, nunca entramos a las oficinas, la verdad. Estaban unas periodistas con nosotros y nos devolvieron nuestras credenciales después de tomarnos todos los datos, de decir que había un procedimiento para el compañero Prieto y después de tomarnos todos los datos nos devolvieron el teléfono, la cédula de identidad y la credencial. Bueno, ¿qué decía? Que estamos totalmente equivocados, que la ruta política no era la nuestra. Esto es un discurso político que el señor tenía allí. Y bueno, simplemente eso es lo que nos decían constantemente, era un tema político. Al lugar acudieron diferentes diputados a la Asamblea Nacional para denunciar y apoyar a los parlamentarios retenidos. Estos hechos se producen luego de la movilización opositora que se cumplió este martes en varios estados del país y que en Caracas encabezó el diputado Juan Guaidó. Manuel da Silva, Televen. Bueno, y gobierno y oposición salieron a las calles de Caracas con un mismo objetivo, llegar a la sede del Palacio Federal Legislativo. Así es, los afectos al oficialismo se congregaron en la Plaza Morelos y posteriormente se movilizaron hasta la esquina de San Francisco. Mientras que la oposición hizo lo propio en la Plaza Juan Pablo II de Chacao, pero fue dispersada cuando intentó marchar hacia el centro de la ciudad capital. Finalmente, la sesión convocada por Juan Guaidó se realizó en Las Mercedes. Veamos. Durante su discurso, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que con sistema automatizado o con voto manual se realizarán las elecciones parlamentarias en el país este año. Así lo manifestó al referirse al incendio de los galpones del CNE ubicados en Filas de Mariche. Que apenas ocurrió eso, salieron los analistas de la derecha. No, ellos que el gobierno lo que quiere es voto manual para hacer trampa. Bueno, no es que nosotros hacemos trampa con las máquinas. Ese no va a ser el problema para hacer las elecciones. Las elecciones se van a hacer con máquinas, sin máquinas. Lo único que se requiere es pueblo. Por su parte, la oposición convocada por Juan Guaidó se concentró en la Plaza Juan Pablo II en Chacao y desde allí intentó llegar al Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, en Chacaíto, piquetes de la Policía Nacional impidieron el paso y posteriormente se activaron bombas lacrimógenas contra los presentes. La sesión opositora se realizó en la Plaza Alfredo Sadel. Allí se recibió el pliego nacional de conflicto y se aprobó un acuerdo parlamentario que unifica la lucha de todos los gremios y sectores. Juan Guaidó señaló que este será el inicio de la reactivación de las protestas de calle. Hoy es el momento de reimpulso de una lucha que debe ser sostenida. No es que salimos a la calle y ya, no. Es que el día de mañana el Comando Unificado hará parte de cada cuántos estados manifestaron, la presentación de cada pliego, las convocatorias y anuncio que el jueves también habrá una manifestación de uno de los sectores que hoy todos somos uno. Hoy la lucha de los estudiantes es nuestra lucha. La lucha del sector salud es nuestra lucha. La lucha de los profesores es nuestra lucha. La lucha de los parlamentarios es nuestra lucha. Durante la jornada, el diputado Ricardo Fernández denunció el allanamiento ilegal de su vivienda en el estado Zulia por parte del SEBIN. Mardoley Prin, Televen. El presidente del Comité de Postulaciones Electorales, Ángel Medina, defendió la instalación del organismo sin que éste se juramentara ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Lo que sucedió ayer es un enorme éxito para los que estamos luchando por un camino de elecciones libres en Venezuela. Hemos avanzado un paso más y ha sucedido producto de la presión. Ya dimos un paso y yo creo que ese paso es necesario. Lo dimos con la enorme prudencia, con efectivamente la conciencia clara que estamos andando sobre un camino absolutamente lleno de baches, lleno de tropiezos, lleno de obstáculos que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir solventando. Medina aseguró que hay quienes intentan reproducir la crisis electoral de 2018. Señaló que los parlamentarios no se prestarán para una farsa comicial. Por lo pronto se estructura el reglamento del Comité de Postulaciones y se espera también la aprobación del cronograma de trabajo.
Por su parte, el diputado Henry Ramos Alup instó a la población a prepararse para las elecciones parlamentarias que se estiman realizar este año. Preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? Nosotros no hablamos solo de elecciones parlamentarias, porque hay elecciones parlamentarias, estamos presionando también para que haya elecciones presidenciales. Ramos Alup recalcó que para conseguir unas elecciones libres y justas en el país se debe contar con un nuevo Consejo Nacional Electoral nombrado por la Asamblea Nacional. Y en la última actualización del informe sobre derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció actos de violencia y presiones políticas contra parlamentarios de oposición. Además, solicitó elecciones libres en el país. Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional. Mi oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara. El representante de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que las declaraciones de Bachelet son parte de una campaña mediática contra Venezuela. Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela. Debe preservarse la cooperación y el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, que está dando resultados. Un equipo de su oficina está en Venezuela y recibe el pleno apoyo de todos los órganos competentes del Estado. Valero aseguró que el reciente plan de ayuda humanitaria creado por la ONU cuenta con el apoyo del gobierno. Indicó que si los países se preocuparan por el respeto de los derechos humanos, deberían denunciar violaciones que existen en la región. Además, se reiteró la invitación a los relatores especiales encargados del impacto de las sanciones en Venezuela para que visiten el país. Preservarse la cooperación y el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet. 27 diputados del Parlamento Europeo solicitaron al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ampliar la presión contra Venezuela. Esto para incluir una prohibición del comercio y la circulación del oro venezolano en la Unión Europea. Hasta el momento, la Unión Europea ha rechazado imponer a Venezuela sanciones económicas como las aplicadas por Washington. Sin embargo, mantiene medidas coercitivas contra funcionarios de alto rango del gobierno de Caracas, a quienes consideran responsables del deterioro de los derechos humanos en Venezuela. 8 personas fueron detenidas en Guayaquil por estar presuntamente involucradas en asaltos cometidos en el centro de la ciudad de Ecuador. Un operativo policial dio como resultado la captura de estas personas. Fueron identificados 6 venezolanos y 2 ecuatorianos. Entre las evidencias, las autoridades decomisaron una pistola, un vehículo, 9 celulares y varios accesorios para estos. Los aprehendidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia. El gremio de salud de Nueva Esparta denuncia aumento de las fallas de los servicios de laboratorio, rayos X y hospitalización, lo que ha generado incremento en los índices de mortalidad. En terapia intensiva, así calificaron los centros de salud pública los galenos insulares en el marco del Día del Médico, en virtud de las carencias que aseguran existen para garantizar la atención a los pacientes. La parte del laboratorio está muy desasistida porque ahorita no hay pruebas de emergencia en ninguna institución pública para aquellos pacientes que llegan con una emergencia a cada centro y ni siquiera hay para hacerle una hematología.
La salud en el estado de Nueva Esparta está en terapia intensiva, premortem. No contamos con recursos actualmente para atender a la población. Unas veces tenemos guantes, otras veces hacemos guardias sin guantes, sin tapabocas. Eso no contamos con esos recursos. Denunciaron que a esta situación también se suma las fallas en la electricidad y agua, lo que pone aún más en riesgo a la población. Hace como 3 meses más o menos tuvimos una emergencia en el hospital de Punta de Piedra, donde la planta no funcionó a raíz de un apagón y hubo que sacar a los pacientes hacia el hospital Luz Ortega en ambulancia. El deterioro en la prestación de servicio redunda en un aumento en la mortalidad. De hecho, se ha verificado el aumento en la mortalidad infantil y se han manejado cifras a pesar de que el ministerio no ha dado cifras oficiales. Estas declaraciones se fueron ofrecidas por los representantes del gremio de la salud en medio de la marcha que fue convocada también acá, en la entidad insular. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Y a propósito del Día del Médico, el alcalde del municipio Francisco de Miranda del estado Anzoátegui, Ángel Vázquez, entregó 8 salas rehabilitadas en el hospital tipo 1 de Pariaguán. Entre ellas se destacan 2 áreas de aislamiento en caso de registrarse pacientes con coronavirus. 8 áreas se están entregando hoy con aires acondicionados, con baños rehabilitados, con luces LED, es decir, aptas para nuestro pueblo. Es decir, que nosotros estamos construyendo patria y garantizándole la salud a nuestro pueblo. Aunque no es competencia nuestra, a esto le compete a la gobernación del estado. Vázquez también informó que ejecutan trabajos de recuperación de la parte externa de este nosocomio, en especial de toda la fachada, entrada de emergencia y parque infantil. Y desde aquí le decimos, presidente Nicolás Maduro, junto con usted estamos garantizándole la salud a nuestro pueblo, la salud a nuestra gente, y este hospital tipo 1 de Pariaguán va a ser referencia en Anzoátegui. Este hospital es el punto central, el central piloto de lo que es el distrito número 6, que consta lo que es el municipio de Miranda y Monaga, lo cual abarcamos una población de aproximadamente más de 100.000 habitantes, siendo un punto que nos permite tener un radio de acción bastante amplio, no solamente de esta zona sur del estado de Anzoátegui, sino inclusive de la zona sur del estado Guárico. El burgomaestre también informó que en los próximos días tiene previsto inaugurar el área de salud integral comunitaria Osvaldo Orsini, donde realizan trabajos de recuperación de algunas áreas, así como de climatización. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Médicos en el estado Carabobo pasaron su día con una protesta en la ciudad de Valencia. Dicen que no tienen motivos para celebrar. Hoy no hay nada que celebrar. Los médicos no celebramos el 10 de marzo, no celebramos el día de hoy. Conmemoramos esta fecha y la sufrimos con gran decepción cuando tenemos que trabajar en las condiciones más precarias, donde vemos gente enferma sin soluciones, donde vemos familiares llorando, deprimidos porque no encuentran medicamentos en este país. La enfermedad de nuestros pacientes nos preocupa y las soluciones inexistentes en el país pues nos preocupan mucho más. Asimismo, ven con preocupación la diáspora de médicos en instituciones públicas y privadas. Aseguran que el 50% de los egresados de medicina en la Universidad de Carabobo no ingresan a laborar al sistema de salud venezolano. El 50% de los jóvenes médicos egresados están saliendo directamente fuera del país. Y hay un punto que no hemos tocado. Muchos especialistas hasta de 25 años, como es mi caso, están renunciando por los bajos sueldos y por el trato indigno y porque no se puede hacer nada en nuestros hospitales hoy por hoy. Por último, los galenos denunciaron la presunta inclusión de personal médico no calificado en los diferentes centros de salud públicos en la entidad. Desde Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Pausa. Cuando regresemos, habitantes de Artigas llevan 5 años con irregularidades en el suministro de agua. Al regreso, más información de interés para ustedes. Ya venimos. El cierre técnico del matadero municipal de Caroní en el estado Bolívar afecta a unos 100 trabajadores desde el pasado 17 de diciembre. Exigen la reactivación de empresa para poder llevar a cabo llevar el pan a sus hogares. Desde el 17 de diciembre del pasado año, el cierre del matadero de ganado Mamuca, ubicado en San Félix, ha afectado a los trabajadores quienes exigen la reactivación de la empresa. Un cierre del matadero por medio de sanidad
y la mesa técnica de la carne de acá del municipio, juntamente con Caracas, y queremos pues que se aboque pues a la situación que estamos viendo, más que todos los trabajadores, conjuntamente con la comunidad, que estamos pasando un momento crítico, pues ya que tenemos 3 meses y parte de la comunidad y parte de los trabajadores hacemos vida, pues, y de acá del matadero municipal de Carolina. La interrupción del proceso de producción y comercialización del matadero municipal también afecta a los habitantes de la comunidad Altamira, quienes adquirían los productos cárnicos a precios accesibles. Si ya cumplieron con todos los renglones que mandó a cumplir Sanidad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no han ejecutado la apertura? Ya que en esta problemática no son solamente 70 o 100 trabajadores, no, aproximadamente somos casi 400 o 450, quizás no 500, que nos beneficiamos de este matadero municipal, de unos combos que se le venden directamente del matadero a precio económico. Y por eso le hacemos una petición al ciudadano alcalde y al ciudadano gobernador. Por otra parte, funcionarios del gobierno regional y municipal acordaron establecer mesas de trabajo para la reapertura de esta empresa. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Hablemos de comunidad porque los habitantes de la calle Simón Bolívar de la urbanización Arbelo en Artigas denuncian que llevan 5 años con irregularidades en el suministro de agua. Subsisten entre botes del vital líquido y un manantial. 5 de los 7 días de la semana las calles están secas y sus tanques también. El agua, con suerte, solo llega 2 días y cuando lo hace, miles de litros se desperdician en la vía. Aunque la situación no es nueva, sí destacan que cada día que pasa es mucho peor. Tenemos cartas desde el año 2015 que se le llevó a la presidencia de Hidrocapital con este problema y bueno, nos decían que por el problema del Niño, que el problema de que no estaba lloviendo, no estaba llegando agua en las tuberías. Y aunado a eso, que bueno, que tenemos más de 20 años que no se le hace el cambio a la tubería principal, esa tubería ya está deteriorada y por eso es que en calle Simón Bolívar tiene tantos botes. En el colegio Fe y Alegría Enrique de Oso tratan de hacer milagros para no llegar a la suspensión de clases. Algunos de sus trabajadores aseguraron que en oportunidades el agua no llega con suficiente fuerza y se dificulta llenar los tanques. Nos surtimos con los tanques y tratamos de conservar el agua. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les duran estos tanques? 3 días nada más. ¿Y luego cómo hacen? Son los días que llega el agua, jueves y viernes. El derrame de agua en la calle ha perjudicado a los comerciantes. Aseguraron que cuando se da el escenario, las personas siguen directo a su casa, pues se dificulta pararse en la puerta de sus negocios. Uno porque cargan todos y bromas así, pero de resto... Por lo menos acá en su negocio, ¿la actividad comercial se ha visto afectada por este mismo problema? Sí, un poco. ¿Por qué? Cónchale, la gente no viene pues como antes, ¿no? La opción para cargar agua está al final de la calle. 2 manantiales han servido para paliar la necesidad y aunque supuestamente les realizaron estudios que aprueban su apto consumo, hay quienes prefieren usar esta agua para los quehaceres del hogar. No la uso potablemente porque yo compro mi agua mineral, ¿entiendes? Para el baño, para bañarse, esas cosas. Aunque hay muchas personas que vienen de otros sitios y se llevan el agua para tomar. E incluso niños pudimos observar con potes vacíos buscando agua para tomar. Es la misma comunidad la que se ha organizado para hacerle mantenimiento a este llenadero, que se ha convertido en su principal opción. Aquí el barrio pues se colabora con cloro, jabón y lo que se pueda. Y es todos los sábados que se hace eso, que se limpia todo lo más el de allá, que es el que consume uno, consumimos todo. El segundo llenadero de este manantial no se encuentra operativo, pues no cuentan con los recursos para hacerle mantenimiento a ambos. Pidieron a las autoridades que no los ignoren y den respuesta a esta problemática que durante años los ha afectado. Jonathan Cárdenas, Televen. El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Joseph Merks, pidió a la Unión Europea visualizar la labor humanitaria que desempeña este país con los refugiados venezolanos.
Merz destacó que fue a Bruselas para llamar la atención sobre la crisis que viven varios países de América Latina, sobre todo Colombia, situación que calificó de dramática. En este sentido indicó que los venezolanos no huyen de su país porque quieren, sino por la violencia y la inseguridad. Puntualizó que Colombia mantiene abiertas sus fronteras para recibir y dar respuesta a millones de venezolanos cuyo principal problema es la regularización de su situación. Y el gobierno de Japón anunció un aporte de $13 millones para cubrir las necesidades humanitarias de comunidades de desplazados venezolanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Nippon informó que la suma estará dirigida a Colombia. Esto con el fin de garantizar refugio a 5.200 personas, además de apoyar a las comunidades que existen en Perú, Ecuador y Brasil para los distintos programas que buscan cubrir sus necesidades mínimas. La asistencia busca aportar fondos para comprar alimentos y otros materiales en áreas vulnerables a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. En Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la salida del país de la Unión de las Naciones Suramericanas. Consideran que se trata de un organismo electoral basado en alineamiento político-ideológico. También alegó que el organismo no cuenta con sede y carece de Secretaría General Operativa. Asimismo, el canciller Ernesto Talvi informó acerca de la solicitud realizada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, donde piden detener el proceso de salida del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que el país habría comenzado el pasado mes de septiembre. Y el Caracas Fútbol Club perdió este martes contra el equipo Libertad de Paraguay con marcador de 3-2. El marcador lo abrió Sebastián Ferreira al minuto 19, pero el Caracas empató las acciones gracias al tanto de Anderson Contreras en el minuto 26. Sobre el 44, el argentino Alexis Blanco conectó de cabeza el gol que le daba la ventaja al equipo venezolano. En el 64 apareció de nuevo Sebastián Ferreira para empatar el encuentro. Rosmel Villanueva en el 75 anotó el tanto que le dio cifras definitivas al encuentro. Especialistas del Hospital Houston Methodist en Texas recomiendan a los hombres mayores de 50 años acudir al urólogo una vez al año para conocer el estado de su próstata e identificar a tiempo si existe alguna célula cancerígena. Según el doctor Bello Tuwola, el cáncer de próstata no presenta síntomas, excepto cuando ya está muy avanzado. La detección precoz es importante, ya que es curable si se realizan los diagnósticos a tiempo. Recalcó que la pesquisa es necesaria para todos los hombres mayores a 50 años y para los que superen los 40 con antecedentes familiares. Un ingeniero venezolano creó una camisa deportiva inteligente que permite mejorar el rendimiento deportivo. El caraqueño Juan Carlos Morales lanzará próximamente su novedoso diseño llamado Time Wear. Este integra de manera innovadora los sensores electrónicos en material textil para obtener datos de la persona que la utiliza, lo que dará paso a conocer y mejorar su rendimiento físico. Explico que con estos datos el usuario podrá crear planes de entrenamiento mucho más personalizados, mejorando su rendimiento de una manera más rápida y eficiente. También se reducirá la posibilidad de una lesión por sobreentrenamiento. Momento, un nuevo corte para publicidad. Al regreso, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a María Verdeal, vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo. María Verdeal, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, está agitado, ¿no? María, gracias por venir y compartir con nosotros el escenario político venezolano, nivel de expectativas, movilizaciones, en fin. Pero al final de cuentas también hay otros temas pendientes, como el de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, generar un ambiente a lo mejor deseable para la realización de unas elecciones parlamentarias, porque no presidenciales. Y ahora el episodio de la quema de los depósitos del CNE. Aquí hay un entramado bien complejo, ¿no?
Sí, bueno, gracias por la invitación. De verdad que está convulsionado, así como está convulsionado el país, está convulsionado el ámbito político, a la expectativa de lo que pueda resolverse. Y lo que pueda resolverse, por ejemplo, en el ámbito electoral y la relación específica a un nuevo CNE. Tenemos que se nombró y se seleccionó Comité de postulaciones. el comité preliminar, el comité de postulaciones, Por ahora cierto, se con una nombraron la presencia directiva. escasa de la sociedad civil, ¿no? Pero no es escasa, no. Yo Eso es lo diría que dicen aun algunos. cuando decimos que sociedad civil somos los que no tenemos uniforme, los que no estamos en el ámbito militar, pero no es la sociedad civil precisamente. Pero son dirigentes de partidos. Son militantes. dirigentes de partidos. Entonces, Entonces, ya eso genera cierta suspicacia por lo que puede avanzar. Tenemos también que ahora ya se nombró la directiva de ese comité, pero están violando lo que establece la ley, que tiene que ver con la juramentación ante la directiva de la Asamblea. Ahí es donde está ya el primer escollo. Uno supone que la Asamblea es la que preside Guaidó. Bueno, es que ahí está el problema. Hay un paralelismo. Ahí está el problema, el paralelismo donde hay dos asambleas. Hay quienes reconocen a una asamblea de Parra y otros reconocen a la asamblea de Guaidó. Entonces, ¿dónde se va a juramentar ese comité? ¿Cuál es la legal? Constitucionalmente desde el hablando. MAS nosotros hemos dicho que se repitiera el proceso de elecciones por todas lo fraudulento que ocurrió el día 5 de enero. Y bueno, que civilizadamente se acuda a la Asamblea Nacional, se repita la elección, el proceso de elección y se respete lo que ahí suceda. Eso no ha pasado y tenemos, repito, la dualidad. Entonces, eso ya afecta lo que es el comité preliminar, el comité de postulaciones, que bueno, sigue avanzando, pero violentando o vulnerando lo que establece la ley, tanto con los representantes de la sociedad civil, que fueron 5 constituyentistas, y los otros 5 miembros de los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional, y ahora la directiva que ya se nombró sin el paso previo, que es la juramentación ante la directiva de la Asamblea Nacional. Esto tiene que aclararse. Nosotros deseamos que, nosotros hablamos del MAS, pero hablamos de Venezuela. Venezuela necesita tener un nuevo ente rector, un nuevo CNE, y eso pasa por que se cumpla lo que establece la ley. Pero todo es muy confuso, María, porque a la par de que la Asamblea Nacional avanzaba, ¿verdad?, con un propósito de nombrar ese comité preliminar, a su vez, el gobierno, sus constituyentes o aquellos que luego se incorporaron a la Asamblea, la que legítimamente está constituida, más este grupo disidente, andaba también por su lado en la búsqueda de un comité de postulaciones, reuniones incluso con los partidos de la mesa de diálogo, al cual, en donde está el partido al cual tú perteneces en la militancia. O sea, todo es muy complejo, ¿no? Es un entramado también, todo es muy nebuloso, entonces tú no sabes dónde va a arribar todo esto. Sí, bueno, porque recuerda que la mesa de diálogo nacional se conformó con la intención de que volviese el partido, el Gran Polo Patriótico, el PSUV, a la Asamblea Nacional y que de ahí, civilizadamente, se resolviera el tema del CNE. Pasaron los meses de octubre, noviembre, diciembre, se fue de vacaciones la Asamblea Nacional y ahora sorpresivamente el comité preliminar avanza con el nombre de los 10 miembros de la sociedad civil, entre comillas. Paralelo a eso, repito... Pero está Julio Chávez, que es del gobierno. No, por supuesto, pero porque están todos y están representantes de Primero Justicia, de Voluntad Popular, o sea, de Guaidó, del G4, están todos representados. Entonces, se está hablando, se está negociando. Hay que decirle al país que negociar políticamente no hay que satanizarlo, que hay que buscar una salida constitucional, electoral y democrática. Y eso es parte de lo que se debe estar haciendo en la Asamblea Nacional, pero de frente, de cara al país, repito. Sí, bueno, porque hay mucha gente que tiene dudas, muchos piensan que es un show político, que serán solo apariencias, que al final se generará una ruptura y que finalmente entonces invocarán la omisión legislativa, será el TSJ el que nombre a los nuevos rectores. Sí, bueno, porque también se habla que pudiese avanzarse hasta un listado, que por cierto lo postulan las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades autónomas, el Poder Ciudadano y la sociedad civil, pero hemos visto que han dado traspiés en lo que contempla la ley en relación a los pasos que se han dado hasta ahora. Nosotros apostamos por la necesidad del entendimiento y de tener un nuevo ente electoral a favor de Venezuela. Ahora, el tema está también que
Y ahí es donde se genera mayor confusión. Hay una sociedad que en apariencia solicita no solo elecciones parlamentarias, sino también presidenciales, pero todo apunta a que lo que van a haber son elecciones parlamentarias. Entonces, imagínate el dilema que se le presenta a la oposición mayoritaria, ¿verdad? Que no es la del grupo de disidentes que se fue de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacer ahí? Imagínate el problema que tiene la oposición mayoritaria. ¿Participa o no participa? Bueno, nosotros decimos que no solamente es nombrar un nuevo CNE y los rectores, más todo lo que significa la estructura del CNE, que aquí hay que legalizar o validar nuevamente los partidos políticos que están inhabilitados, que en el caso de bueno, ¿cómo Acción participa Democrática? Primero Justicia? ¿Cómo participa en un proceso? Eso es parte, tanto los políticos que están inhabilitados, eso es parte de lo que nosotros denominamos proceso de pacificación, de reconciliación nacional a favor de estabilizar la democracia. Y no puede ser que sea solamente una decisión de un grupo. Hablando de mayoritarios o minoritarios, aquí no, para poderse medir precisamente es en los procesos electorales. Los factores que están agrupados en el G4 se midieron en el 2015 con una tarjeta única, ni siquiera con la tarjeta propia. Es necesario ahorita, repito, recobrar la participación del sistema de partidos políticos también en Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos enseguida. Conversamos con María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo. Continuamos conversando con María Verdial. Ahora, claro, habría que preguntarle esto, María, de todas maneras, a alguien del gobierno. Uno a veces tiene la ocasión de preguntárselo y nunca hay una respuesta clara, pero uno plantea el siguiente interrogante. Bueno, en medio de este marco de confusión o de conversaciones o de posibilidades, ¿cuál es la respuesta del gobierno finalmente? Elecciones parlamentarias, no elecciones presidenciales. Bueno, por supuesto, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, aunque no nos guste, en su posición. El gobierno está tratando de mantenerse en el poder. Nosotros hemos dicho, creo que lo he dicho aquí mismo en este programa, la pérdida de gobernabilidad de Nicolás Maduro. El país está caotizado, el país va surfeando la ola, pero la ola del deslave del país. Toda la situación económica, la situación social es grave independientemente. Tú sales de Caracas hacia Oriente o hacia Occidente, es otra Venezuela. Sí. Es otra Venezuela totalmente. Es más, dice que Caracas se está recuperando en tránsito, en participación de los ciudadanos porque se están migrando. Hay una investigación incluso del año pasado, creo que el trabajo lo hizo Consultores 21. En el último semestre del año 2019 se mudó el 8% de la población nacional hacia Caracas. Hacia Caracas. Yo estaba en Nueva Esparta este fin de semana. Servicios públicos, del Zulia, gente que se ha mudado hacia Nueva Esparta, que tratando de... No es que Nueva Esparta está mejor, pero está mejor que el Zulia, por ejemplo, que el Táchira, que la zona fronteriza. Entonces, bueno, ante esta realidad, por supuesto, hay que buscar una vía de escape, Hay las elecciones parlamentarias que están establecidas en la Constitución. Nosotros desde el MAS hemos dicho elecciones sin apellido. Lo primero que hay que tener es un organismo electoral que dé confianza al elector, recobrar el voto. Tú lo dices, ¿no? Confianza es fundamental. Por supuesto, credibilidad, desde luego. Pero confianza en el ciudadano, confianza en el elector. Hay una matriz de opinión general de que con este CNE no se puede ir a elecciones, aun cuando con este CNE se ganó la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero han cambiado mucho las cosas del 2015 a la fecha también. Han cambiado, pero era el mismo CNE. Ahora, ya hay una matriz de opinión en los ciudadanos. La falta de conexión también, que hay que reconocerlo, los errores que se han cometido en los sectores democráticos, es parte también de lo que hay que revisar. Hay que reconocer que con ese CNE se ganó y con ese CNE se ha perdido, pero hay una matriz de opinión generalizada que también la hemos creado los mismos sectores democráticos. ¿Tú crees que el gobierno aceptaría, lo de legalizar nuevamente los partidos es mucho más, no digo que es sencillo, pero es mucho más fácil, pero darle otra vez beligerancia y posibilidad a estos tantos parlamentarios que se fueron y están en el exilio, dirigentes políticos, ¿el gobierno aceptaría eso? Bueno, el gobierno tiene que dar señales... Dentro del proceso de negociación... El gobierno tiene que dar señales de entendimiento. Debería darlas. Se están planteando, siempre se han planteado, al igual que la liberación de presos políticos. Son pasos que el gobierno debería darlos. Nosotros seguimos insistiendo en cosas como esa, en la liberación de presos políticos, en habilitar los partidos políticos, habilitar y dejar el cese de la persecución
por razones políticas. Ahora, no está en manos de nosotros porque no podemos, nosotros cuando hablo del MAS y hablo de los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, no tenemos cómo presionar al gobierno para lograr lo que se está planteando, pero lo vamos a seguir haciendo tanto dentro de la Mesa de Diálogo como públicamente, como lo hemos hecho hasta el momento. Ahora, si hay un nombramiento, nos manejamos en un ejercicio hipotético, ¿no?, de un CNE vía omisión legislativa nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia. Aparte de la desconfianza, ¿los partidos políticos participarán en un proceso parlamentario? Bueno, el MAS lo haría. Bueno, en principio tenemos que decir que los últimos CNE se han nombrado por omisión legislativa. Ha sido, la excepción era que lo nombrara la Asamblea, cosa ilógica, pero hasta ahora ha sucedido eso. ¿Qué sucede sea la omisión legislativa o sea la Asamblea Nacional? Por supuesto, apostamos a que sea la Asamblea Nacional porque es el ente que le corresponde. Pero si por el juego de intereses eso no se da, bueno, está la omisión legislativa. Lo importante va a ser el resultado. Los nombres, quienes estén al frente del CNE. Y eso seguramente le va a generar la confianza al elector, la confianza al ciudadano. Aquí yo creo que sobran los venezolanos no militantes de partido. Aquí no puede ser que renuncien un día antes para ser rectores o renuncien después de ser nombrados. La imagen que presenten, la fotografía, como dicen, de quién sea el nuevo CNE, eso es lo que va a generar confianza a los ciudadanos. Por cierto, que te iba a preguntar, con esto que ocurrió el fin de semana con los depósitos, ¿eso no perturba? Para algunos, para la señora Lucena dijo que no, que va a haber elecciones a pesar de las deficiencias y las pérdidas materiales. Pero Andrés Caleca, quien fue presidente del Consejo Supremo Electoral, no del Consejo Nacional, dijo que eso perturba todo el proceso. Pero por supuesto que el sistema automatizado está con 99% de la infraestructura electrónica se destruyó, desapareció. Sin entrar. Todo muy extraño, ¿verdad? Nosotros creemos que se debe hacer una investigación y determinar responsabilidades, porque esto no es ninguna tontería lo que sucedió. Se supone que es un espacio de seguridad vigilado por la Guardia Nacional. Bueno, pero también hay un grupo que por las redes sociales que salió por ahí diciendo que se atribuía. Que también lo cometió. Nosotros no vamos a hacer especulaciones, creemos que se debe hacer una investigación y determinar las responsabilidades, repito. Pero por supuesto que la infraestructura electrónica quedó totalmente afectada. Habrá que... No hay recursos en este momento. Bueno, para ese es otro tema también, que no hay recursos, ni también hay la diáspora de funcionarios del CNE, personal técnico que no está también en el país. Por eso que el problema no es solamente renovar los rectores. Y también para el voto, la diáspora que se ha marchado, ¿esa diáspora va a poder votar? No, bueno, si son elecciones parlamentarias, no corresponde que la diáspora vote, pero hay que revisar el registro electoral, hay que dar garantías electorales, todo eso no es simplemente el tema de los rectores. Hay que profundizar en todo, en la relación proporcional también de los cargos de elección popular. O sea, son muchas cosas que hay que avanzar, repito, para recobrar la confianza en el ejercicio del voto. Bien, bueno, María, muchas gracias, muy amable. Aquí nos paseamos por varios temas que son bien importantes y que tienen un lugar de jerarquía dentro de lo que es el escenario político venezolano. Ya veremos qué pasa. Así es, estamos en pleno desarrollo de los acontecimientos. Bueno, amigos, una pausa. Al retorno tendremos la sección de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @Stephanie Coleman. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que el actor venezolano Edgar Ramírez participará en una serie de televisión junto a Nicole Kidman y Hugh Grant. La historia habla sobre Grace, una famosa terapeuta quien fue culpada de un asesinato. Por su parte, Edgar Ramírez, quien interpretará al detective que seguirá el caso, actuará junto a Ismael Cruz, Matilde De Angelis, Lily Rave, Noah Jupe y Donald Sutherland, quienes completan el reparto de la serie, cuyo estreno está previsto en HBO para el próximo 10 de mayo. Asimismo, The Undoing cuenta con la dirección de la ganadora del Emmy, Oscar y Golden Globe, Susan Bier, además de la adaptación de David E. Kelly, creador de la serie Little Big Lies.
Ahora les contamos que Meghan Markle y el príncipe Harry cumplen con sus últimos compromisos reales. Con una agenda muy cargada, los duques de Sussex regresaron al Reino Unido desde Canadá, pero no lo hicieron con su bebé Archie de 10 meses. Meghan y Harry acudieron a una misa en la abadía de Westminster en honor a la Commonwealth y fue la primera vez que se los vio públicamente con el núcleo familiar de la realeza. Según informó The Sun, la reina finalmente se sentó a conversar con su nieto y le indicó que siempre sería bienvenido en la familia. Recordemos que a partir del próximo 31 de marzo, la pareja dejará de utilizar el título de Su Alteza Real. No recibirán fondos públicos, el presupuesto soberano y Harry perderá todos sus títulos militares. Por otra parte, les comentamos que el festival Coachella podría cancelarse por brotes de coronavirus. La confirmación de un caso cerca de California preocupa a las autoridades de la localidad, por lo tanto, el evento musical podría cancelarse. El hospital donde el paciente está siendo tratado se encuentra a 25 minutos de la localidad donde se celebraría el festival del 10 al 19 de abril. Aún no se ha tomado la decisión alguna sobre la actividad pública, por lo que aseguran que evaluarán el caso en las próximas horas. Las cancelaciones rondan a cualquier gran evento donde se reúna una cantidad importante de gente, que es el caso del Festival de Coachella, que podría moverse para octubre. Por la misma razón, ya se han cancelado otros importantes festivales, como el Tomorrowland en Francia, el Ultra Music Festival de Miami y el South by Southwest de Texas. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Despedimos este segmento con el tema La emperatriz de mi vida del cantante venezolano Alexis Figuera. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno, fin de esta primera emisión, pendientes del desarrollo de la agenda informativa de hoy, que todo pues apunta que, como la de todos los días, pero esta en particular va a estar muy movida, a lo mejor algo que tiene que ver con el universo político electoral del país, bueno, y obviamente el tema del coronavirus. Claro. Bueno, estamos atentos, que tengan un buen miércoles, Venezuela. Hasta mañana. Feliz día, amigos, cuídense. Lo que siento es más bonito que combinar los colores, más grande que el infinito, libre de maldad y temores. Tu voz tiene la dulzura y la ternura de 1000 pájaros cantores. Por eso es que hoy he venido a visitarte en tu nido, rogando un beso de tus labios tentadores. Por ti lucha mi cordura con la locura y son dos grandes contendores. Entiende, mi amor querido, que este amor desmedido me lo despiertan tus ojitos seductores. Por eso ya he decidido y arrodillado te pido que me concedas ser dueño de tus amores. Junto a mí todos tus días serán llenos de esplendores y reinará la alegría lejos de los sinsabores. Te estoy dando el alma mía, te pido que la valores, pues lo único que ansía es que oigas sus clamores. Hoy pongo a Dios de testigo, mi gran amigo, y que él mismo corrobore. Como tú eres la elegida, no existe nada que impida de que este negro tus sentimientos valore. Quiero casarme contigo y seas la reina que mi castillo decore. Eres cual llama encendida, la emperatriz de mi vida, la que sin duda merece que yo la adore. Espero que tú decidas, te ofrezco amor sin medidas. Responde pronto, por favor, no te demores.
por las flores, así ando detrás de ti buscando que te enamores. Lo que siento es más bonito que combinar los colores, más grande que el infinito, libre de maldad y temores. Tu voz tiene la dulzura y la ternura de 1000 pájaros cantores. Por eso es que hoy he venido a visitarte en tu nido, rogando un beso de tus labios tentadores. Por ti lucha mi cordura con la locura y son dos grandes contendores. Entiende mi amor querido, que este amor desmedido me lo despiertan tus ojitos seductores. Por eso ya he decidido y arrodillado te pido que me concedas ser dueño